La voz de Dios y el profeta desobediente. Ese es el tema que vamos a estar dando hoy a conocer en esta tarde, donde confiamos plenamente en su misericordia, que Dios nos va a bendecir a través de la palabra del Señor. Y atento y confiemos plenamente que algo Dios nos va a hablar y nos va a enseñar a través de la palabra, porque creemos que su misericordia siempre permanece con nosotros. Hemos enseñado el tema altar, altar. Gran mayoría sabe que lo hemos hablado a conocer como el profeta de Judá, de Judá a Betel, vino de Judá hacia Betel cuando Jeroboam estaba haciendo altar. Recuerde que él hizo un altar en Dan y en Betel. Entonces Dios se molesta, se enoja por la abominación que estaba haciendo el hombre y envía al profeta. Y el profeta va donde Jeroboam y lo exhorta, pero no exhorta, no reprende a Jeroboam, sino habla una palabra al mundo espiritual. Y él dice, altar, altar, así ha dicho Jehová. Y esa palabra la hemos tomado mucho en ministración, en que hay cosas que se tienen que derribar de lo que se está aconteciendo, no de la persona. Altar, altar. Y en este pasaje vemos claramente cómo viene el profeta y reprende o exhorta, pero al altar. O sea, anula el altar. Esto es muy interesante porque cuando estamos nosotros dando a conocer todo esto nos da un mayor entendimiento de que Dios siempre nos quiere bendecir. Y viene la voz de Dios del profeta hacia Jeroboam. Pero vemos claramente que la voz de Dios tenemos que saberla escuchar y a la vez también poder entenderla, porque aquí este profeta comienza a hacer lo correcto, pero después se descuida de la voz de Dios. Mire qué interesante cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, y esto en segundos. No es que pasar un tiempo, un día, en el mismo día en que Dios lo usó, en el mismo día cae muerto. Así que atento, porque este es un tema muy interesante, porque nos ayuda a entender que a veces que cuando no obedecemos a lo que Dios quiere hay consecuencias. El profeta desobediente. ¿Por qué desobediente? Al comienzo, recuerde que lo leíamos, 1 Reyes 3:13, él comienza diciendo, va donde Jeroboam y le dice, altar, altar, así ha dicho Jehová. Esa era la orden de Dios, pero también le había dado indicaciones, que lo vamos a estar viendo. Veámoslo entonces. 1 Reyes 13:1, y aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Bueno, ahí le empieza a hablar la palabra de exhortación y le empieza a reprender, pero no a Jeroboam, sino al altar. Entonces, la palabra profética fue altar, altar. No reprendió a Jeroboam, sino anuló el altar. Eso es lo que nosotros también tenemos que ver y entender, que tenemos que anular los altares. Altar de pobreza, altar en la salud, en la enfermedad, altar en la economía, altar en la miseria, altar de amargura, altar en área espiritual. Todo lo que se levante contra Dios es un altar y tiene que ser derribado. El profeta lo estaba haciendo bien. Vamos al 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano al altar y dijo, prendedle. Mas la mano del que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Mire que porfiado era Jeroboam. Aún así, cuando vino la palabra de Jehová, el profeta, y le dijo,
lo que tenía a través de la palabra altar, altar, y reprendió el altar, Jeroboam todavía seguía porfiado. Y mandó a los guardias y dice prenderle. Y cuando el guardia quiso tomarlo, la mano se le secó y no la pudo enderezar. Mire lo que hace el Señor. Hasta aquí el profeta está excelente. Pero vamos al 6. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Dios, Jehová tu Dios. Aquí como que está un poco arrepentido. Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Qué importante entender que lo que Dios quería hacer era glorificarse. Y aquí vemos cómo también viene la voz del arrepentimiento. Por eso que cuando hay un arrepentimiento Dios obra. Pero cuando no hay un arrepentimiento, ahí donde vienen los derechos legales o vienen los juicios, pero por el derecho legal de que uno no está haciendo la voluntad de Dios. Y no es culpa de Dios, es la ley la que nos enjuicia. Entonces ya vimos todo este acontecimiento. Viene Dios a través del profeta, le habla, reprende altar, altar. El rey se molesta y dijo prendedle. Va el varón y toca a Jeroboam para prenderle, se le seca la mano. Luego dice que le restaure la mano, que ore a su Dios para que Dios tenga misericordia. Y el profeta oró y la mano se le restauró. Hasta ahí como que vemos mucho milagro de Dios. Hasta ahí estamos viendo cómo la mano poderosa estaba sobre el profeta. Dios lo usaba a través de la palabra profética y también lo usaba a través de la sanidad. Porque también antes de la sanidad de la mano seca, él maldijo, o sea, mandó la palabra de juicio y Dios sobró en la palabra del profeta. O sea, no era cualquier profeta. Pero veamos lo que sucede más adelante, el verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comeré y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado. Aquí está la orden de Dios. Porque a mí me está ordenado, o sea, Dios le había dado una orden. Sigamos leyendo, verso 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Eran órdenes de Dios. O sea, Dios le dijo: anda a casa o al rey Jeroboam, dile la palabra y eso es todo. Y lo que tú no tienes que hacer es comer pan, beber agua y ni siquiera regreses por el camino que fueres. Eran órdenes de Dios. Veamos el verso 11. Aquí comienza entonces el problema del profeta, la desobediencia del profeta. Estamos en Primera de Reyes 13, verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. O sea, era un profeta viejo, y va el hijo y le dice: esto ha sucedido con el rey Jeroboam, y esto pasó, y se le secó la mano, y el mismo profeta oró y le volvió a restaurar la mano. Le empieza a contar a este viejo profeta. Le contaron también que también a su padre, las palabras que había hablado al rey. Le contaron todo lo que había sucedido a este viejo profeta. 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Después este profeta, viejo profeta, de haber escuchado todo lo que hizo profeta de Betel, lo que le dio la orden al rey y le dijo: altar, altar. Luego
cuando le seca la mano y luego le restaura la mano, le cuentan toda esta historia al viejo profeta. El profeta entonces dijo a su hijo, ensilladme el asno, y se lo ensillaron, y él lo montó y se dirigió donde estaba el profeta. Atentos ahora a lo que va a suceder. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado en una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces aquí comienza el diálogo del viejo profeta y el profeta que Dios había enviado desde Judá. Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Cuidado con esto. Si Dios nos dice algo, aunque venga un profeta, aunque venga alguien y nos diga, Dios me dijo que tenías que hacer esto, Dios me dijo, pero si no escuchas la voz de Dios, si no está ahí la voz de Dios, no creas ni hagas caso. Mucha gente comete este error, que escuchan muchas voces. Ah, que es la pastora, no, que es el pastor, que es el profeta. Discierna. Primera de Juan 4:1, discernir todos los espíritus, probar todos los espíritus. Y este varón, aunque era el profeta de Dios, aún no discernió. Siendo que Dios lo usaba de una manera tremenda y poderosa, no discernió lo que estaba en confabulación. 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Recuerde que Dios le había dicho, no comerás pan, no tomarás agua. Y cuando regrese, no regrese por ese camino, regresa por otro camino. Esa era la orden de Dios. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahora el profeta está obedeciendo y le está diciendo al viejo profeta, no puedo ir contigo, no puedo comer pan, no puedo beber agua, no puedo ir contigo, no puedo moverme contigo a ese lugar, porque la orden que Dios me dio era no hacer lo que tú me estás diciendo. Excelente todo hasta ahí. Pero mire cómo viene ahora la tentación. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino de donde fuera. Ya otra vez le vuelvo a decir a este viejo profeta que la orden de Dios era lo que ya estábamos dando a conocer. Pero aquí pasa lo siguiente. Aquí el 18 ya cambia todo. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire qué interesante, porque aquí es muy interesante que nosotros tenemos que discernir. La gente lamentablemente en este tiempo no discierne. Viene cualquier persona, aunque se llame con la jineta que sea, el apóstol, el profeta, le dicen algo y hace todo lo que dice la persona, sea líder, sea pastor, sea quien sea. Y no tenemos la autoridad en el carácter de decir, voy a preguntar a Dios si esto está bien. Voy a preguntar a Dios si esto es lo correcto. Voy a preguntar, voy a pedir y luego lo hacemos y no hay ningún problema, pero quiero consultar a Jehová. No se hace eso, la gente le dicen algo y todo lo cree. La gente le dice, viene un profeta, viene un ministro, viene alguien y dice, tírate, date vuelta a carnero, la gente se da vuelta a carnero. Le colocan un traje y lo tumban y empiezan los shows y empiezan toda la payasada. Entonces la gente cree que es Dios en el asunto y a lo mejor Dios utiliza a ese profeta, pero puede estar en una manipulación. En este caso, este hombre, recuerde que anteriormente decía un viejo profeta. O sea, cuando habla de un viejo profeta no habla en edad, sino que estaba hablando de un viejo profeta falso, de un viejo profeta falso. Entonces le dijo, verso 19, y entonces volvió con él
y comió pan en su casa y bebió agua. El profeta de Judá aquí fue engañado. No discernió, ni pesó. Esto es muy interesante porque como Dios a este profeta de Judá le da una tremenda palabra a Jeroboam, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 13, y estamos en el mismo capítulo. Ni siquiera pasó 2 días, 3 días, en el mismo momento en que él le da la palabra, pasa todo este acontecimiento. Viene la voz de Dios al profeta, lo de Judá lo lleva a Betel, le da la palabra profética a Jeroboam, pero le dice altar, altar, así dice Jehová. Qué tremenda revelación nos da ahí el profeta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo lo que tenemos que reprender, no a Jeroboam, no a las personas, sino a la entidad o al espíritu. Ahí estamos excelentísimos. Luego Dios utiliza al profeta cuando el rey le dice prendedle, y aquel que lo va a prender se le seca la mano. Y él mismo reconoce y dice, bueno, pide perdón y pídele a Dios que tenga misericordia y que me restaure la mano. El profeta vuelve a orar a Dios y Dios le restaura la mano. Qué tremendo entonces cómo vemos como este profeta es usado de parte de Dios. Pero también recuerde que Dios le dijo, no comerás pan, no pasarás a la casa de nadie, no te beberás agua, regresarás por un camino diferente. Pero apareció, recuerde que los que escucharon ahí eran hijos del viejo profeta. Pero dice viejo profeta, pero ahí no es un profeta verdadero. Por eso le dice viejo profeta. Entonces los hijos le contaron todo lo que sucedió. Él va donde, y yo creo que ahí el mismo espíritu de Satanás se introdujo en este falso profeta y lo va a tentar. Y aquí viene donde le dice, y él mintiéndole. ¿Quién le mintió? El falso profeta o el viejo profeta. Y le dijo, yo también soy profeta. Mire cómo tenemos que tener cuidado de discernir. Ah, que yo soy ministro de liberación. Ah, que yo soy profeta. En que yo soy tal. Y hoy en día la gente cree todos, como la que dice de Perú. Ah, que yo soy la encarnación del ángel Gabriel. La gente le está creyendo. Y ella dice que es el ángel Gabriel. En México tenemos otro que dice que es el Elías. Entonces, acá en Estados Unidos tenemos una mujer que dice que es la reencarnación de Jesús. Otros dicen que son Jesús. Hermano, entonces tenemos una tropa de payasadas, una tropa de doctrinas falsas y la gente los sigue. Está escrito en la palabra del Señor también, que en los últimos tiempos vendrán doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1. Pero también dice la escritura que en estos tiempos creerán más a la mentira que a la verdad. Entonces aquí, ¿qué hizo el profeta? Creyó, porque no discernió. Se fija que siempre el profeta tiene que estar agudizado, porque Dios lo utilizó, pero no agudizó su sentido de discernimiento. Y como no agudizó su sentido de discernimiento, creyó a una mentira. Y esa mentira le costó la vida. Lo vamos a ver ahora. Entonces, el profeta de Dios se volvió con el falso profeta, comió pan en su casa, bebió agua en su casa, o sea, se olvidó de la voz de Dios. Y mire lo que sucede. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, aquí Dios utiliza al viejo profeta. Pero mire qué interesante cómo Dios utiliza también una piedra. Y clamó el varón de Dios que había venido desde Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Lo que quiere decir que a él no lo van a enterrar con sus padres, sino lo van a enterrar él mismo, porque él mismo
viene la desgracia. Veamos la desgracia entonces del profeta. 24. Y yéndose, el profeta, después que comió pan, comió meses, después que Dios habló y todo eso, yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Qué tremendo. Por eso dice el texto anterior que no lo sepultarán en la sepultura de sus padres, porque el profeta lo destrozaron, el león lo destrozó. No solamente lo mordió y lo mató, sino que lo destrozó su cuerpo y empezó a comérselo. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es muy potente, muy fuerte esta historia, pero nos da mucho que pensar. Nos da mucho que reaccionar, en que a veces nosotros somos tan emocionales, en que imagínense si pasara esto hoy en este tiempo, creo que estaríamos muchos muertos. Haríamos muchos bajo tierra por desobediente, por hacer caso a las emociones, por hacer caso a falsos profetas, falsos ministros. Hay gente que, ministros, líderes, pastores egocéntricos, les gusta hay gente que les gusta los aplausos, les gusta que los inviten, les gustan que les honren y todo eso, que no es malo eso, pero cuando llega una vanagloria de creerse el cuento, se siente que ahí viene la idolatría hacia ellos, y la gente no discierne. ¿Por qué vemos esta gente que de los templos llenos de las personas que son falsos? Porque el enemigo los usa. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí termina esta historia tan trágica, donde este profeta cae muerto por un león y su cuerpo echado en el camino y queda despedazado. Qué importante entonces entender que al poder nosotros ver todo lo que sucedió, nos damos cuenta de la importancia que es siempre obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Recuerden que la Escritura dice: quiero obediencia más que sacrificio. Quiero obediencia más que sacrificio. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Puro sacrificio. Y hay líderes que les colocan a las personas puro sacrificio. No, tienen que estar acá de sol a sol. De lunes a lunes tienen que estar en la iglesia. Eso no debería de ser. Si tienes tu familia, sale con tu familia, sale con tus hijos. Pero le han dado tanta mala información de falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, manipuladores, que le hacen decir que tienen que estar todos los días en la iglesia. Eso no es así. Recuerde que el diseño de Dios es Dios, la familia y la iglesia. Pero estos falsos líderes, manipuladores, narcisistas, le hacen creer que es Dios, la iglesia y la familia. Por eso que gran parte, hemos visto muchos casos de familia destruida. ¿Por qué? Porque le reclaman. Hay gente que se lo pasa todo el tiempo en la iglesia, y los hijos le dicen: mamá, ¿y cuándo salimos? Mamá, ¿cuándo vamos a ir a comer un helado? Pasó un caso también donde una persona, una hermana, se lo pasaba todos los días en la iglesia, y su hijo, cuando tuvo un problema, no pudo contarle a ella porque se lo pasaba todo el día en la iglesia, y acudió a otra persona, y esa persona le dio un mal consejo y se equivocó. Y resulta que cuando la mamá le dice: pero ¿por qué no me pediste consejo a mí? ¿Por qué no me dijiste? Y el niño le dijo: pero mamá, si te lo pasas todos los días en la iglesia, ¿en qué momento tú me diste la oportunidad de yo hablar contigo? ¿En qué momento tú me diste la oportunidad de yo decirte cuando todos los días te lo pasaba en la iglesia? Qué tremendo, ¿eh? Esto es muy potente y muy fuerte, pero es una gran verdad. Una persona o un líder, sea pastor, sea apóstol, sea quien sea, que te obliga a estar todos los días en la iglesia, es un manipulador. Y utilizan los textos: es que no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre, textos manipulados. ¿Y qué pasa con la familia? Recuerde que en el cielo hay familia. Dios dejó en Edén familia, Adán y la mujer, había familia. Dios hizo la familia. La familia es importante, es más importante que la iglesia. Esto es muy profundo.
no lo malinterprete, pero la familia es más importante. O sea, significa es importante la familia, pero importante la iglesia, pero en tercer grado. En tercer grado. Por eso que vemos tantas personas manipulados por líderes y hay esposos que terminan divorciándose con la esposa. ¿Por qué? Porque la mujer se lo pasa todo el día en la iglesia. O al revés, el esposo todo el día en la iglesia. Y cuando la mujer quiere salir, quiere estar con él, no lo encuentra. De ahí vienen también los adulterios. ¿Por qué vienen tanto los adulterios en un matrimonio que uno está en Cristo y otro no está en Cristo? Porque esa persona descuidó a la otra persona. Mire qué profundo esto. Y después le echamos la culpa al diablo. Y después el pastor le dice, oh, que Satanás se metió, manipuladores, exorcistas, que meten allí confabulaciones para poder hacer entender que el enemigo estaba ahí y no lo es. Entonces, cuidémonos, tengamos cuidado de estos tipos de situaciones. Y aquí voy con todo esto, ya terminando, que lo importante es tener un discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque el profeta no discernió al viejo profeta, el viejo profeta lo engañó, le dijo lo que Jehová había dicho, no pases, ni comas pan, ni bebas agua, no hagas nada, ni te devuelvas por el mismo camino. El profeta desobediente no discernió, es porque vio al profeta, un viejo profeta, porque él le dijo, yo también soy profeta, yo también conozco la voz de Dios. Así hay mucha gente que son engañados. Que yo soy pastor, yo soy líder, yo soy ministro de liberación, yo soy profeta, yo soy anciano, yo soy un embajador de Cristo, y creen a palabras sin tener un discernimiento de quién es esa persona. Esto es muy potente, es muy profundo. Y la iglesia, hablo la gran mayoría de la iglesia carece de discernimiento. Si ni siquiera disciernen las lenguas, ni siquiera disciernen las danzas, entonces ¿cómo van a discernir un espíritu de la profecía? Ni disciernen lo de afuera, van a discernir lo del espíritu. Significa que es importante todo esto y cuidarnos. Esta es la historia del profeta de Judá. Una historia trágica. Una historia donde al final el profeta que Dios lo usó de una manera poderosa y una manera espectacular, como Dios usó la boca del profeta para hablarle al rey de Jeroboam y hizo una sanidad también. Luego lo vemos muerto por un león, una muerte trágica, pero no fue culpa de Dios. Recuerde que Dios, por eso que en el Antiguo Testamento Dios era amor y fuego consumidor. Ahora tenemos la gracia, pero también por la gracia hay mayor responsabilidad. No abusemos de la gracia. Entonces, esta es la historia. Qué importante entender de que hay que cuidarnos y hay que pedirle a Dios que nos ayude para así poder estar siempre en la voluntad de Dios. En este mensaje, en esta palabra, nos ayuda mucho a poder tener cuidado de saber de que Dios quiere bendecirnos, pero también tenemos que escuchar la voz de Dios, pero no solamente de escuchar a la voz de Dios, sino también de poder discernir si es la voz de Dios o no es la voz de Dios, porque puede ser una manipulación. Entonces, qué importante pedirle al Señor, Dios, pedirle su perfecta voluntad, pero pedirle un discernimiento del Señor, pedirle discernimiento de entender, para que así Dios pueda obrar en amor, en misericordia, pero necesitamos, lo importante, entender que la obediencia es lo principal. Dios dice que la obediencia es más que sacrificio. O sea, si Dios dice que la obediencia más que sacrificio, el don pasa por alto. Escuche esto. Si Dios quiere obediencia, el don pasa por alto, porque aquí tenía el don. Es más, tenía sanidad el profeta, pero la desobediencia al don, el don pasa por alto. O sea que el don va a ser irrevocable y Dios lo va a usar igual, pero la desobediencia no pasa por alto. Eso está profundo.
La desobediencia no pasa por alto. Por eso la Escritura dice, no pasará por inocente al culpable. La desobediencia jamás pasará por alto. El don sí. Si fallas, peca, el don sí, porque es irrevocable, Dios te va a usar, es irrevocable, pero también va a llegar un tiempo en que esa copa o ese vaso que rebalsó puede traer consecuencias drásticas en el llamado, en el ministerio, en la persona y en todo lo que podamos visualizar o tener. Esta es la historia de la voz de Dios, pero también del profeta de desobediencia por no hacer caso o no discernir. El punto es más, es de tener el discernimiento, que no discernió realmente en lo que había dicho. Y mire qué interesante, termino con esto. Escuchó la voz de Dios, conocía la voz de Dios. Escuche esto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, anda a Betel, de Judá a Betel. Conoció la voz de Dios, escuchó la voz de Dios. Y Dios, cuando le habló, él la escuchó y él fue a Betel. Y Dios después, cuando le dijo, altar, altar, así dijo Jehová, nuevamente cuando él le toma el varón y su mano se le seca, el varón dice, pídele a tu Dios que tenga misericordia de mí y me devuelve y mi mano me la restaure. Y él oró, y él oró, y vino la voz de Dios, y Dios restauró esa mano. El profeta sabía escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque era profeta de oficio. No era un profeta que escuchaba de lejos, era un profeta de oficio. Sabía escuchar la voz de Dios. Sabía entender cuando era Dios y cuando no era Dios. Pero aquí pasó algo muy raro, y no raro, sino que hubo carencia de discernimiento, porque se dejó manipular por un falso, por un viejo profeta que le dijo, mintiéndole, así dice la Escritura, mintiéndole le dijo, yo también soy profeta. Y Dios me ha dicho que pases a mi casa, que comas pan, que bebas. Dios me dijo. Mire que a veces escuchamos más la voz del enemigo que la de Dios. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, mayor condenación. Sabiendo escuchar la voz de Dios por la palabra, aún así viene otro, te manipula, te engaña y te hace hacer cosas que no son bíblicas, que no son reales. Aprendamos entonces a escuchar la voz de Dios.